Bueno, un poco las jornadas de periodismo científico, como explica muy brevemente el libro, son una iniciativa que hacemos desde el CONICET hace ya 5 años en realidad, que comenzaron en Tecnópolis y después empezaron a girar en todas las provincias donde el CONICET tiene representación con CCTs, que son centros científicos tecnológicos que están a nivel federal en distintos lugares del país. Y bueno, acá en Olavarría surge en nexo con la UNICEN a través de Victoria. Estamos súper contentos desde CONICET, lo digo en representación de CONICET, de poder hacerlo en un ámbito además académico y adentro de la facultad, porque bueno, lo hicimos en distintos lugares, en lugares más científicos, exclusivamente científicos y no tan de formación donde haya carreras de periodismo, así que en este caso me parece que es muy enriquecedora la experiencia de poder tener intercambio no solo con científicos sino con colegas y futuros colegas también. Vamos a hacer un rato de debate y de preguntas acá con los panelistas invitados y luego vamos a darles la palabra para las inquietudes que quieran compartir, comentarios o preguntas, y bueno, al final de la charla les damos los certificados de asistencia para los que quieran tenerlo. Voy a presentar a los invitados entonces, una presentación formal y luego ellos mismos se presentan. Gustavo Politis es el científico que nos acompaña hoy. Él es licenciado en Antropología y doctor en Ciencias Naturales, investigador superior del CONICET, director del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Error. No hay departamento de... ¿Qué dijiste de Geología? Me corrige en vivo. Departamento de Geología de la Facultad. Ya habrá. No. Bueno. El Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas. Ahora lo iba a decir, director del Ahí va. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, profesor titular en UNICEN y en la UNLP. En Argentina e internacionalmente es uno de los más destacados arqueólogos. Obtuvo el premio Jusey Trayectoria 2013 y también el premio Investigador de la Nación. Dirige las excavaciones e investigaciones en el sitio arqueológico Arroyo Seco desde 1986 y asesora científicamente al Museo Municipal José Mulasi desde entonces hasta la actualidad. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. María Salceda estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, se hizo la especialización en Políticas Públicas y Planificación de la Comunicación. Ha desempeñado su trabajo profesional siempre en medios públicos y alternativos. Durante 10 años fue miembro del colectivo de FM La Tribu 88.7, que es una radio comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Fue asesora en la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados de la Nación. Desde 2009 dirige el área de medios de UNICEN, área que se creó ese mismo año y participó activamente de su diseño y puesta en marcha. Desde el área de medios coordina el trabajo de la productora de contenidos audiovisuales y de Abra TV, plataforma de contenidos on demand, con emisiones especiales en vivo, que ya nos contará más durante la charla. Muchas gracias, bueno. María. Y María Victoria Enis es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Trabajó en el multimedios local El Popular hasta que ganó una beca de la Fundación Carolina para realizar el máster en periodismo en España que dicta el diario El País, junto a la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo recientemente el título de Diplomada Universitaria Superior en Comunicación Pública de la Ciencia en esta Facultad de Ciencias Sociales y actualmente se desempeña como docente de periodismo científico y de introducción al periodismo en la carrera de periodismo de la UNICEN y se encarga de la divulgación en Intelimec, el grupo de investigación más grande de la Facultad de Ingeniería que está abocado a la inteligencia artificial, energías renovables y máquinas eléctricas. Como periodista y divulgadora científica colabora con varios medios, en la materia, el suplemento de ciencia del diario El País de España y la revista internacional Earth Science, con sede en Washington, Estados Unidos. También es integrante del grupo de investigación y extensión de Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia. Muchas gracias, Victoria. Bueno, y para arrancar, ahora sí, les pido que se presenten ustedes. Si querés comenzar, Gustavo, contando un poco más informalmente cómo es que te hiciste científico y si ya desde niño soñabas con eso, o cómo llegaste a ser un investigador científico del CONICET. Bueno, sí, desde niño soñaba con esto más o menos, porque yo soy de un pueblo de acá cerca, de Necochea, y en los alrededores de mi pueblo había restos arqueológicos, yo sabía eso.
Entonces, cuando estaba en la secundaria, conocí a un muchacho que era un poco mayor que yo, que tenía una asociación de amigos de las ciencias naturales, entonces estaba más formado. Yo no estaba formado, digamos, pero él sabía algo del tema. Entonces, cuando tenía 14, 15 años, empezamos a salir ahí a lo que nosotros diríamos ahora depredar, ¿no? Saquear sitios arqueológicos y paleontológicos impunemente. Y bueno, pero digamos, eso fue fomentando esta vocación. Y después tuve un golpe de suerte porque presenté un trabajo en una feria de ciencias que se hizo sobre estas investigaciones arqueológicas, investigaciones, digamos, muy entre comillas, ¿no? Pero había en el fondo, digamos, porque este hombre, esta persona, Jorge Nista, sabía, habíamos leído algo, tenía alguna idea de qué se trataba. Y entonces, cuando hice esa presentación, uno de los jurados era Guillermo Madrazo, que ustedes lo deben conocer, el nombre que era Olavarría, que fue el director del Instituto de Investigaciones y trabajaba en el museo. Entonces, nada, fue a la feria y después vine acá a la feria provincial, que fue en Olavarría además. Entonces, ahí Madrazo arregló con el intendente de Necochea y de Olavarría, entonces me invitaron a venir acá cuando yo estaba en cuarto, quinto año, una vez por mes. Entonces venía acá hasta un fin de semana con los arqueólogos, jugaba a ser arqueólogo, pero salía de excavaciones con ellos. Entonces, la verdad, cuando llegué a la facultad, tenía claramente conciencia de lo que era hacer arqueología en la región pampeana, me daba cuenta que era algo que me gustaba, explorar el pasado, ¿no? El tema, digamos, el otro cultural, aunque no lo conceptualizaba en esos términos, pero la experiencia humana, la vastedad de la experiencia humana, en el presente, en el pasado, el origen, cómo llegamos a donde estamos, es así, tratar de entender las cosas de sus orígenes, eso me atraía mucho. Había un anclaje material en los sitios arqueológicos, en esta idea de los indígenas que vivían acá en América, antes. Y entonces, nada, cuando comencé en la universidad ya tenía una fuerte vocación y digamos, consolidada por esta ayuda, porque había tenido la oportunidad de que alguien me llevara a una excavación arqueológica, trabajaba en el museo, en el Damaso Arce, que está acá, y bueno, y las vueltas de la vida, con los años después volví a Olavarría, ¿no? Que siempre había sido, después cuando hice mi doctorado, también excavé algunos sitios cercanos de acá, en el Arroyo Azul. En fin, entonces, para no ser muy larga la historia, digamos, llegué tempranamente en mi vida, tenía una vocación científica que por vocación, pero también por fortuna, digamos, por suerte, pude consolidar. Perfecto. En tu caso, María, ¿cómo llegaste al periodismo y a ser periodista en la universidad? No sé, a mí me parece que eso es algo, la comunicación es algo que siempre me gustó, me atrajo. Cuando era adolescente también me pasaban esas cosas que siempre los proyectos en la escuela son las radios, a filmar, a hacer esas cosas. Tuve alguna fantasía un tiempo con ser antropóloga, un ratito fue, creo que un año más o menos, después se me pasó. Por tu tía. Por mi tía, por ahí. En mi familia, mi abuelo era periodista, autodidacta, ¿no? O sea, y siempre fue una figura muy importante para mí, pero la comunicación, y en algún momento pensé que el periodismo iba a ser, digamos, algo que yo iba a querer hacer. Después entré en la carrera de comunicación y no fue periodismo lo que hice. A que feliz día a todos y todas quienes hoy sean periodistas o estén en eso. Al principio pensé en eso, pensé en estudiar periodismo, me interesaba eso, y cuando entré a estudiar a la facultad empecé a seguir otros recorridos, otros trayectos, me empezaron a interesar otras cosas y mucho más las políticas públicas de comunicación, y ahí fue donde empecé a trabajar. Siempre desde lo público y desde lo comunitario. Tampoco trabajé nunca en espacios, digamos, privados, ni como periodista, ni como ni en mi otro rol. O sea que así pensar espacios de comunicación y eso fue lo que me gustó, y a dónde llegaste. Sí, crear espacios para contar cosas, más que el periodismo en sí mismo. Bien. En tu caso, Victoria, ¿cómo es que te hiciste periodista y cómo llegaste al periodismo científico? Claro.
Periodista me hice por estudiar comunicación social. Cuando uno por ahí está en la secundaria siempre empezás a preguntar a ver qué podés estudiar y qué te gusta. Y me gustaban muchas cosas, menos las matemáticas, todo lo demás me gustaba. No es que no me gustaran las matemáticas, sino que tenía dificultades para entenderlas. Sí, o bueno, quién sabe. Si nos gusta lo que entendemos o entendemos lo que nos gusta. Bueno, no tenía la suerte, ¿no? Entonces, pero sí, cuando lograba, no me la llevé nunca, pero cuando lograba zafar, era la gloria. Entonces, me gustaban, tenía muchos intereses. Me había salido relaciones internacionales en el test vocacional, que ahí hay una compañera, Jessie, está. Relaciones internacionales, abogacía, qué sé yo, como mi viejo, o mi mamá, y entonces tenía muchos intereses. Y charlando con una profe de la escuela, me dijo, ¿por qué no? Y me gustaba escribir, me gustaba leer, entonces me dijo, ¿por qué no estudias comunicación, que tiene un poco de todo eso? Miré el programa, era 2001, crisis total. Digo, ahora que hablamos de la crisis del periodismo y de lo mal que estamos, muchos arrancamos a estudiar en 2001, 2002, digo. Ese era un momento heavy para meterse en una carrera por vocación, sin saber, obviamente, si íbamos a tener trabajo, porque en 2001 era pensar irse o... Bueno, y así arrancar una carrera. Digo, para los que están ahora y a lo mejor piensan que la cosa está mal, está muy mal, pero sigan estudiando porque sería, o sea, por ahí algunos se desalientan y dicen, bueno, ¿qué hago? Dejo la carrera, ya está, total, si está todo mal, no. Porque de acá a 5 años no sabemos qué puede pasar. Yo cuando arranqué en 2001, 2002, no pensé que después iba a haber todas las oportunidades que hubo. Así que bueno, hay que tener un poco de paciencia y en estos momentos lo mejor que se puede hacer es formarse y estudiar y capacitarse. Bueno, entonces eso es lo que hice. Y tratando, como me gustaba mucho, tenía buenas notas en la carrera y eso me permitió anotarme en unas becas que ofrecían en el newsletter que manda la facultad, que antes no era tan lindo como ahora, entonces no leían tantos. Y ahí vi una oferta de la Fundación Carolina y yo tenía muchas ganas de irme alguna vez a algún otro país a hacer algo. Lo hice más por eso, quizás, que por formarme, pero por aventurera quizás. Y me anoté y hice los exámenes de admisión, gracias. Y bueno, quedé y entonces en 2011 me fui a España a hacer el máster. Y ahí es cuando empiezo a acercarme al periodismo científico porque en el momento de beca, de pasantía que teníamos en el diario El País, me toca en la sección Sociedad. Que allá en la sección Sociedad cae ciencia, puede llegar a caer policiales, o sea, de todo, pero una perspectiva muy social, en sociedad, ¿no? Muy humana, digo. Pero bueno, digo, porque acá por ahí sociedad, según el medio, tiene otras orientaciones. Y ahí caían los temas de ciencia y me empezaron a tocar algunos y me empezó a gustar. Y bueno, y ahí me empecé a acercar a los temas científicos. Y después cuando volví, empecé en la agencia Comunica, que es de esta facultad, coordinando ahí, que tratábamos de que tuviera bastante contenido científico por pertenecer a la universidad y veíamos de qué manera podíamos incluir las voces de los científicos, tal vez con temas de actualidad, consultándolos como fuentes expertas. Y ahí ya me empecé a topar con las primeras tensiones que después terminamos estudiando entre el que hace periodismo y la lógica científica. Y bueno, ya después ahí también con Eugenia Conforti, que es la gran impulsora acá de la comunicación de la ciencia, me empecé a acercar a espacios de formación, más que nada por el rol que ocupaba en la agencia.
Pero bueno, a formarme en comunicación de la ciencia. Y al mismo tiempo colaboré en Anfibia, en una nota, en una crónica conjunta con una antropóloga, entonces con Marian Moya, entonces entre las dos construimos una crónica. Y es una experiencia novedosa, por eso se llama Anfibia la revista, porque busca como esa doble terreno. Entonces, bueno, es esa combinación entre la academia y el periodismo. Y ahí ya, entonces como ya me había metido en un camino del que no podía salir, y ahí me fui orientando al periodismo científico y después ya con otras colaboraciones. Y con la participación en el Intelimec, digamos. Ahora en Intelimec, que es el grupo que dirige Gerardo Acosta, que acá hay algunas Si compañeras. quieren, hay lugares acá adelante como para que no se queden parados, pueden ubicarse. Bueno, entonces un poco lo que decía Victoria es el espíritu de esta jornada en la que juntamos al científico en representación también un poco de la comunidad científica y a los periodistas. No sé si se van a sentir Y representados. comunicadores, como para ver en vivo ese intercambio que un poco introducía Victoria de esos dos universos, el científico y el periodismo, que se deben comunicar porque la ciencia necesita el periodismo para que se comunique lo que hacen los científicos, y el periodismo científico se nutre de esas fuentes de investigadores justamente para comunicar esa ciencia, ¿no? Pero esa relación tiene tensiones, tiene cosas complejas, tiene intereses diferentes. Entonces, bueno, un poco la idea es hablar sobre esto. Gustavo, ¿vos cómo viste en tu trayectoria que se refleja tu tema de investigación en los medios? Bueno, con altos y bajos, digamos. Por experiencia personal digo que en general creo que hay un problema en cómo se refleja, en este caso, la arqueología o la antropología en general, la arqueología que es lo que más conozco, y es que hay cierta lógica que tienen los medios que no es totalmente compatible con la lógica de la investigación, ¿no? O sea, la investigación tiene incertidumbres, y está bien que esas incertidumbres permanezcan y sean transmitidas, porque si no estamos creando una imagen falsa de que tenemos las respuestas absolutas para todo, ¿no es así? Entonces, y los medios en general quieren respuestas absolutas y quieren ideas cerradas, digamos, porque asumen, a veces yo creo que erróneamente, que la gente es lo que busca y es lo que quiere, pero también hay un doble juego, ¿no?, entre lo que los medios le dan y lo que la gente recibe. Si siempre los medios le están dando ideas cerradas y respuestas absolutas, la gente se va a acostumbrar a eso. Si desde los medios y los científicos le decimos, bueno, sabemos hasta acá, pero acá hay un área gris que no sabemos, puede ser esto otro, entonces eso creo que es una educación. Obviamente no estoy de acuerdo con aquellos científicos que les preguntan algo y contestan solo incertidumbres y solo dudas, porque entonces tampoco, bueno, para eso no te pregunto nada y sigo con mi idea previa, no me digas todas las dudas que tenés en tu vida, centrámelo de alguna manera y decime qué es lo que te falta saber. Y yo creo que, digamos, un problema que para mí tienen algunos medios, no todos, es que buscan a aquellos científicos que les contestan certidumbres. Buscan al científico que no sabe decir no sé, ¿no? Porque hay científicos muy marketineros que a lo que le pregunten contestan, sea de su área o sea de otra área. Entonces, claro, así es fácil hacerse famoso como científico, digamos. Quiero decir, fuera del medio científico, ¿no? Pero va en detrimento de ese rigor, digamos. Sí, va en detrimento, me parece, de una ética de la ciencia también, ¿no? Y de una ética del periodismo, donde vos tenés que tratar de transmitir la verdad de las cosas, de una manera amena, para que la gente lo entienda, pero tampoco pensar que le estás hablando siempre a Homero Simpson, ¿no? Que es otra cosa. O sea, vos le hablas a gente pensante, que reflexiona, que se problematiza. A mí cuando voy a esas conferencias y charlas en ambientes que no son académicos, he escuchado preguntas interesantísimas de la gente, ¿no? No le estoy hablando a gente que está pasivamente creyendo todo lo que yo le digo, ¿no? Entonces, no sé, digamos, no quiero extenderme más, digamos, en esto, pero me parece que hay, yo veo que hay cierta estructura que para mí no funciona en general bien, ¿no? Eso sería mi conclusión. Con excepciones, obviamente, casos de periodistas que son periodistas científicos, que tienen ya una gimnasia y están más adaptados a preguntar y a escuchar y a recibir y a tratar de
reflejar en las notas lo que no sabemos todavía, ¿no? En tu tema de estudio tuviste bastante feedback de parte de los medios, tuviste muchas notas a lo largo que te hicieron. Sí. ¿Y cómo resolviste eso en tu caso como entrevistado, siendo científico? Bueno, la verdad que depende de quién. Hay gente que te pregunta, vamos a poner un caso, Nora Beiras, por decir que alguien la conoce, y te dejan hablar, y vos hablás, y la repregunta es corta, y te permite extenderte. Entonces en la extensión de una nota vos podés decir, bueno, hasta acá llegamos y hasta acá estamos viendo para dónde vamos. Otros que te preguntan y te repreguntan rápidamente y a veces no te dejan desarrollar la idea. Siendo un muy buen periodista, alguien a quien admiro, que es Adrián Paenza, las veces que me he entrevistado tuve esa sensación de que la repregunta era muy rápida y yo no terminaba de desarrollar la idea, ¿no? Un poco por la dinámica del programa, por la dinámica del programa que él tenía, ¿no? La televisión. La televisión, y además él llegaba de viaje y tenía que entrevistar a 15 personas por día, entonces vos estabas sentado escuchando uno que entrevistaban y mientras te entrevistaban a vos había otro que iba a hablar de la soja transgénica y el que estaba antes hablaba de los quarks, y entonces el tipo tenía que estar cambiando, preguntarme a mí de una cosa, los quarks, la soja transgénica, y entonces se notaba eso, digamos, claro. ¿no? Se notaba en el ¿no? Claro. Siendo, digamos, por otro lado, un periodista que admiro, ¿no? Y es distinto también la experiencia con periodistas de medios gráficos en general, como el caso de Victoria, el caso de Pablo Esteban, que está en Página 12, que ya están más dedicados a ciencia, que toman mucho más tiempo en hacer la nota, que estudian, que investigan, pero esos son como los menos, ¿no? La mayoría son los más, bueno, Nora Barce, el otro caso también, ¿no? Es cierto que también, a ver, los periodistas no pueden saber de todo, los periodistas científicos, ¿no? No pueden saber de toda la ciencia, tampoco pones a estudiar, ¿no? Una semana arqueología antes venía a hacer una nota mini, una semana astronomía antes de hacer una nota. Entiendo que hay un ida y vuelta, pero y otra persona que a pesar de que, digamos, que me entrevistó varias veces en la década de los 90, ahora hace mucho y por suerte que no me entrevista, pero que las entrevistas eran muy amenas, la verdad, era Rolando Hamlin, cuando tenía un programa a la tarde. Era una persona que preguntaba y repreguntaba bien, o sea, y dejaba hablar, o sea, no. Ahora ya sé que no sería el caso probablemente porque está muy radicalizado, ¿no? Pero en los 90 tenía una articulada, por lo menos yo me sentía muy cómodo dejándome él que yo expresara lo que pensaba y las dudas que tenía o rectificando algunas cosas que... algunos preconceptos, digamos, ¿no? Que a veces tienen los periodistas, no los periodistas científicos, son los periodistas en general, ¿no? Sí, bueno, introdujiste a la televisión y María, ¡Qué suerte! ¿podés contarnos cómo es transmitir ciencia en contenidos audiovisuales? Si querés mostrar algunos ejemplos. Sí, les podemos mostrar algunos ejemplos. En principio, en realidad, tomando lo que decía a ver, nosotros como un medio de la universidad nos pasa que sobre todas las temáticas tenemos asesores de contenidos y eso nos hace bastante privilegiados, digamos, a la hora. Claro, porque sobre todos los contenidos la universidad, desde diferentes, incluso de distintas disciplinas, sobre todos los temas hay producción, hay conocimiento, hay gente que está investigando, hay trabajo de campo, entonces cada uno de los formatos que nosotros queremos llevar adelante, nos encontramos con un trabajo muy arduo, que después si quieren les contamos un poco cómo es ese proceso, es empezar a conocer quiénes son los y las investigadores de la UNICEN, qué investigan, dónde intervienen, cómo lo hacen, para que cada vez que nosotros tenemos un tema sobre el que queremos trabajar, tener la posibilidad que no tiene ningún otro medio que no está dentro de la universidad, de tener tan a la mano, tan cerca, un montón de gente que tiene sus investigaciones que además en muchísimos casos, no en todos los casos, pero en muchos casos ya los estudian interdisciplinariamente, ya hay grupos de investigación de distintas unidades académicas que trabajan o que piensan un mismo tema y a nosotros nos dan unas posibilidades que son únicas.
entre esto que vos decías de las certezas que buscan algunos y las incertidumbres, la verdad es que nuestro espacio está bastante pensado como un espacio de experimentación. Nosotros esperamos que nuestro estudio y que las producciones que nosotros hagamos, digamos, sean un... Nos interesa mucho mezclar y nos interesa mucho abrir preguntas, no tanto que se cierre, que no es obviamente la lógica de los medios comerciales y mucho menos la lógica de la comunicación en un espacio como bien periodístico, ¿no? O sea, porque nosotros no es que hacemos notas periodísticas, hacemos formatos en donde participan los investigadores, formatos televisivos, quiero decir, programas de televisión de piso, animaciones, ficciones, programas de televisión, documentales, películas. En todo eso participan los y las científicas de alguna manera siempre. La atención nuestra es distinta a esta de la incertidumbre y la certeza. La atención nuestra es, como somos una plataforma y una productora que lo que busca es generar contenidos para los públicos en general, para las audiencias en general, la atención se da entre la especificidad que tiene la ciencia y la investigación científica y lo general, que es aquello que nosotros tenemos que contar y que lo puede entender todo el mundo y que además puede interactuar y que le pueda generar alguna pregunta. Entonces hay veces que cuando hablamos con los científicos, las científicas son palabras súper específicas. No, es que yo no investigo eso. Vos por ahí le tirás una temática que es... Yo no investigo, yo lo que investigo es... Y ahí nunca vamos a hacer un programa sobre el microorganismo que está dentro de la no sé cuánto... ¿Cómo hacemos para que pasen, digamos, esas dos cosas? Y por el otro lado están los tiempos. Eso que vos decís es fundamental. Ahí me parece que el problema es que también Paenza es una estrella y entonces también lo que pasa es eso. Por ahí nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Por ahí cuando vos tenés un periodista de esas características, con los programas que hace, con la cantidad que tiene que hacer, eso, un día juntan a 32 y sale uno. No necesariamente en todos los espacios, digamos, es así. Pero lo que sí me parece que es interesante para contar y algunas cosas que podemos mostrar es que nuestra relación con los científicos, las científicas y los grupos de investigación, podría decir que la participación, para esquematizarlo, sería como en 3 niveles. En todo lo que nosotros hacemos está esta idea de la asesoría de contenidos, ¿no? Como la participación básica, mínima, sobre cualquier cosa que nosotros realizamos, aun cuando sea una ficción romántica, porque lo hacemos siempre en base a algunas otras cosas, digamos. Después hay otra manera, digamos, de vincularnos con ellos, que serían los científicos y las científicas como protagonistas. Donde nosotros tenemos ciencia por científicos y científicas, señales, hay un montón de otros formatos donde los investigadores van al estudio, al piso, qué sé yo, y lo que nos interesa es hablar con ellos de qué es lo que están investigando, cómo lo están haciendo y demás. Y después tenemos otra manera de trabajar que también es muy interesante y que tenemos ahí también productos con eso, que es con los investigadores y las investigadoras, o los grupos de investigación más concretamente, como, ¿cómo se dice? Como coproductores. Ajá. No son ellos los protagonistas, no son nuestros asesores de contenido, sino que son ellos los que quieren, ahí está, son ellos los que se acercan con una investigación y nos dicen, nosotros nos gustaría hacer algo, o sea, que esta investigación pase a ser un formato televisivo, ¿cómo lo podemos hacer? Y ahí nos juntamos a pensar, los contenidos, los procesos para hacer todas esas cosas son diferentes. Claro. Cuando son asesores de contenido, yo les puedo mostrar acá, a ver si lo veo. Me estoy manejando como perfectamente bien. Sí, estoy con el mouse, lo que necesito es el escritorio. Abajo, mira, abajo está abierto ya el... Ah, no, ese es el video de cosas. No, ese es el video. Vamos a tener que minimizar. Sí, pero no veo, se me fue. Ahí está. Chicos, soy vieja. Si no, capaz que no, ya fue. Ahí está, lo hice.
Eso también hay que sacarlo. Claro, ese es el trailer que pasó. ¿Vos podés sacar ese, Paula? No, ya está. ¿Este es Abra? No veo, perdón. Ahora. No, olvídate, es imposible. ¿Cómo? No, ¿para qué les vamos a mostrar la plataforma? No, por ahí lo que podríamos hacer es mostrar historias de papel, la estoy viendo, es esta, ¿no? Donde tengo acá. Sí. ¿Estoy parada bien? Es esa. Muy bien yo. Historia de papel es un caso con un grupo de investigación como asesor de contenido, con una técnica de investigación, de una técnica de animación, perdón. Son re cortitos, Y en este caso, ¿quién asesora? Por eso, en este caso lo que pasó fue un proyecto de Canal Encuentro que quería trabajar sobre historias de héroes y heroínas latinoamericanas para una franja de niños que tuviesen entre 8 y preadolescentes, digamos, 8 no es preadolescente, pero sería entre 8 y 14 y trabajar con historia. Héroes y heroínas latinoamericanos, entonces con una técnica de animación tenía que ser sí o sí, porque si no es carísimo producir cualquier cosa de época y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros dijimos, bueno, nos juntamos con el CESAL, que es un grupo de investigación de la Facultad de Humanas, de Historia Social Latinoamericana. Entonces les vamos con nuestra idea, con qué es lo que queríamos hacer y con los personajes sobre los que nosotros queríamos trabajar. Entonces ellos nos hacen una primera, digamos, una primera línea respecto de los contenidos que cada capítulo tiene que tener. Esto es una serie de 13 capítulos que son micros igual, pero en cada uno, eso, Juana Zurduy o Mariano Moreno o el tamborcito de Tacuarí o cualquiera de esos. Y entonces ahí nosotros después teníamos que hacer un guión técnico sobre eso, trabajar en cómo serían los diálogos, cómo era la vestimenta, cómo hacer esos dibujos. La asesoría es en cada cosa, es en lo que se dice, en lo que sucede en cada una de las escenas, en los enfoques de esas cosas y en cómo está vestido cada uno de los que está ahí. Después, las otras, digamos, ciencia por... ¿Cuál es el de ciencia, Pau? Ahí te lo marco. Ahí está. Ciencia por científicos y científicas es uno... Ciencia por científicos y científicas es un programa de ciencia Es más, que busca periodista. adaptar el mundo de los investigadores y investigadoras de los ICEN en sus muy variadas áreas de trabajo y desarrollo. Parece que es una de las pocas veces que la ciencia de alguna manera llega a la gente, ¿no? A través de un programa, y vamos a estar charlando con varios invitados, así que está bueno, con mucha expectativa. No, bueno, muy interesante. A mí me parece que todo lo que sea comunicar la ciencia y poner la ciencia en contacto con la población es una de las dimensiones de la actividad científica. Son 9 capítulos con temas muy diversos e interesantes. Esta es una barba de ballena, de una ballena franca, austral. Yo lo que investigo sería la escena de la música metal en la provincia de Buenos Aires a través de la influencia de la banda hermética. La matemática te sirve para predecir cosas. Por ejemplo, uno va a una conferencia de matemáticas aplicada y ve y dice, esta es la ecuación del cáncer. Recorreremos la vida de los investigadores e investigadoras de nuestra universidad, sus laboratorios y lugares de trabajo, y hasta sus principales motivaciones. En general, todos los científicos son como curiosos compulsivos, ¿no? Analizar un problema y resolverlo en base a una problemática que nos cambia la vida a todos, ¿sí? Esa para mí es fundamental. Pero también salimos a la calle para saber cuánto realmente conocemos de ciencia. Había un equipo de los Simpsons, se llaman los isótopos. Escuchamos las opiniones de nuestros
trabajo de los científicos. Es algo que descubre las cosas nuevas. Con un ritmo ágil, experiencias en vivo, presentaciones y explicaciones muy completas y hasta comunicaciones con otras partes de la Argentina y el mundo. Pensamos la ciencia como un emprendimiento colectivo, cooperativo y eterno. Esta es la primera temporada de Ciencia por científicos y científicas. Los invitamos a conocer. Ahora vamos por la segunda, pero bueno, está... Con los diferentes formatos para reflejar lo que hacen los científicos de la Es que región. en esos dos, digamos, son como dos maneras de trabajo bien distintas, cómo trabajamos con uno en el caso del asesoramiento, digamos, de las cosas, cómo trabajamos en este es totalmente distinto, pero sin la ayuda de la compañera Jessie, el CONICET, que nos acompaña también a ir abriendo las puertas de todos los grupos de investigación, de saber en dónde están, de conocer a quién hay que llamar, cuándo, cómo, y además eso, de ir yendo, haciéndonos conocer, que sepan que eso existe, que es una posibilidad. Y Ciencia por Científicos es ir a contar el propio trabajo de cada uno de los grupos. Después la otra, ¿cuál es la de Soy Sexual? Una cortita, para no aburrir demasiado. ¿Qué es eso? ¿Dora o Soy Sexual? Ah, bueno, ahí para que vean otro. Y es más cómodo vivir para ese entonces como un chico gay que como una chica trans. Es más cómodo. Bueno, esa es una mini cortita en realidad, que son las historias de Instagram que salen de porque además es eso, además los trabajos varían también, depende de los formatos, de qué cosas hagamos y para qué, si son para plataformas, para canales de televisión, si duran 5 minutos, si duran media hora. En este caso, en el caso de Soy Sexual, eran unos grupos de investigación, en realidad el IES, el CISOC y también la Fototeca de la Facultad de Humanas, que nos dijeron que necesitaban el estudio porque querían filmar entrevistas en profundidad a personas gays, lesbianas y travestis, porque estaban estudiando cómo se construían, digamos, los relatos o las historias desde las diversidades, porque la historia, digamos, siempre los cuentan los hombres y mujeres cis heterosexuales. Entonces el grupo de investigación quería, digamos, trabajar en eso, ¿no? Entonces nos pidieron el estudio para grabarlo bien, para que quede, y eso iba a ser un insumo muy interesante para los y las investigadoras, y nosotros dijimos que sí, que obviamente lo podíamos hacer, pero que nos parecía mejor hacer un programa de televisión además. Claro, entonces el trabajo de campo hicimos esas entrevistas, estuvimos trabajando mucho en esas entrevistas, y después lo que hicimos es juntar un grupo, digamos, la producción la hicieron esos grupos de investigación. Y incluimos fotos en el formato, yo no sé, ¿hay alguno un poco más largo que eso? Sí, acá, ahora ahí está. Incluimos fotos en el formato porque trabaja la Fototeca de Humanas y con ellos también estamos. Igual acá no está. Es una pregunta válida para referirnos a nuestra identidad, y si lográramos responder. ¿Ven el estudio que está lleno de fotos y atrás se pasa con suficiente para entender un concepto tan complejo y lleno de recovecos? El concepto de identidad no responde a una esencia, no es una priori. Más bien, vamos cambiando. El concepto de identidad es entonces contextual, relacional y estratégico. La verdad es que vamos cambiando a lo largo del tiempo, que vamos definiendo quiénes somos según la época, el momento y dónde estamos. Si podemos ser madres e hijas, podemos cambiar de profesión, si podemos hablar distintas lenguas, si podemos cambiar de orientación sexual, si podemos enamorarnos de distinta gente, y podemos cambiar de cuerpos y de sexos, pensar la identidad en términos singulares sería un error. La invitación es a pensar la identidad en plural, a pensar en identidades. Bueno, Soy Sexual en realidad tenía ese final, digamos, en donde en cada capítulo, digamos, con esas charlas que se hacían en el estudio, donde había 2 investigadores y una persona entrevistada,
en cada uno de los capítulos se trataba una temática diferente, ¿no? O la identidad, o el acceso al trabajo, o cómo era la educación para personas diversas, o cómo era, bueno, la sociabilidad, la vida en familia. Entonces, una vez que terminaban esos, que eran entrevistas, que están buenas, son como historias de vida, fotos, es interesante ver, una vez que terminaba, siempre había como ese micrito final, digamos que era como una bajada que tenía que ver con justamente la investigación y el trabajo, lo que está trabajando ese grupo de investigación. Buenísimo. Bueno, distintos ejemplos de cómo puede ser abordada más desde lo televisivo, ¿no? Sí. Hay una enorme diversidad de formatos y distintos ejemplos también de distintas maneras de participación entre los científicos. Después tenemos formatos muy como RUN, que es un resumen universitario, en donde suceden otras cosas, digamos, ¿no? Vienen al modo de noticia y donde ahí no tenés tiempo para desarrollar mucho, claro, ni pueden pasar. De ciencias, por ejemplo, de ciencia específico. Volvamos un poco a la gráfica, de donde, o a los medios más tradicionales y no tan institucionales. Y Victoria, me gustaría que nos cuentes tu visión con respecto a qué lugar ocupa la ciencia en los medios de Olavarría, cómo se aborda. En los medios de Olavarría muy poco, en realidad lo que abunda es, como en todos los géneros, el copy-paste de todo. Lo cual es, me parece una pena para el periodismo, porque no están, digamos, aprovechando la formación y las capacidades y las virtudes, pero es una gran ventaja para los espacios de comunicación institucional dentro de las academias, dentro de los grupos de investigación, porque están cediendo totalmente el poder de comunicar eso. Entonces, bueno, para el periodismo es una tragedia, pero para quien quiere, digamos, filtrar sus mensajes, en el buen caso de la ciencia, es una ventaja. Después este problema también se traslada a la política, a los gobiernos y también pasan así en copy-paste, que eso es lo preocupante. Pero bueno, en el caso de un fin noble, pongámosle, es una gran oportunidad para incluso los científicos que les guste comunicar, que les guste hacer divulgación, y que se empiecen a animar, porque en el periodismo científico no hace falta ser periodista ni científico para hacer periodismo científico. Con una de las dos condiciones ya, incluso a veces, bueno, se puede ser comunicador, ¿no? Porque bueno, yo me formé en comunicación. Así que se pueden los científicos y las científicas que estén interesados, en los profesionales de las distintas áreas, formar en las técnicas, bueno, para comunicar mejor y atraer, y que no sea un plomazo lo que cuentan. Por ejemplo, una de las tensiones es que esta charla se llama de los papers a los medios, ¿no? El paper es el producto del trabajo del científico, donde refleja sus avances en investigación, que pueden ser a veces grandilocuentes, como los muestran los medios, o pequeñas contribuciones que permiten, otras pequeñas contribuciones que luego permitirán tal vez en conjunto un gran avance. Los papers, digamos, empiezan por la metodología, lo más importante es el detalle, y después llegan a las conclusiones. El periodista trabaja con eso al revés, o sea, agarramos el paper, digamos, si fuera una pirámide, la damos vuelta y arrancamos por las conclusiones. Para nosotros ahí está la noticia, y después lo último que nos interesa y que probablemente ni pongamos es la metodología, cuando para la ciencia es fundamental. ¿Por qué es importante la metodología para un científico o una científica? Porque es la base de la lógica científica, histórica, que permite contrastar un experimento. Yo te digo cómo lo hice, de manera tal que vos puedas repetirlo cuantas veces sea necesario y siempre daría el mismo resultado. Esa es, digamos, la lógica científica. Por eso es muy importante para los científicos y las científicas la metodología. A los periodistas nos importa la actualidad, no nos importan los antecedentes, la historia de esa investigación, ¿no? Porque yo arranqué en 1998 investigando.
empezamos por el ahora, hoy. Después sí, por ahí podemos contar, si fuera necesario, algún antecedente. Entonces, digo, conocer alguna de las lógicas del periodismo, del funcionamiento del periodismo, le puede permitir a un científico entender un poco mejor de qué manera hacer atractivo su tema y venderlo o contarlo y hacer que llegue a los medios y a la población. Igual estamos hablando ahora del periodismo científico, cuyo factor principal es la noticiabilidad, la actualidad. Pero también existe la comunicación pública de la ciencia, en la que la actualidad ya no es tan importante, y ahí sí tenemos más oportunidades también, como por ejemplo en museos, en charlas, en talleres, de contar otros aspectos que no necesariamente sean de actualidad estricta, y en la que sí podamos contagiar o convocar futuras vocaciones científicas o vocaciones profesionales. ¿Puedo decir algo? Sí. Perdón. Porque me parece ahí que como que lo que hay que pensar siempre que hay que comunicar algo es para quién lo estamos haciendo. Es la única manera de saber cómo. Entonces, si no sabes a quién, un paper es para otro experto, otra experta. Entonces, dependiendo para quién lo queremos hacer y cuál es nuestro objetivo, ahí va a variar el formato, y eso tiene que ser así. Si no, es evidente que no llega porque le estás hablando a otra persona, el resto no se siente interpelado y por supuesto no lo ve. Me parece que eso es como muy interesante. ¿Y cómo es entrevistar a un científico? ¿Tiene diferencias con un entrevistado que no es científico? Con Pablo Echarri, por ejemplo. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Me lo imaginaba. Fin del comentario. ¿Tienen algunos recaudos o algunas estrategias para abordar a un científico? Sí, también es verdad que depende el formato, ¿no? No es lo mismo prensa gráfica, claro, escrita, que audiovisual. Entonces el audiovisual siempre está pensando, bueno, ¿cómo voy a mostrar esto? O tal vez incluso puede hasta descartar temas porque no los puede mostrar. Claro. Y elegir algunos que tal vez no sé, en otro formato no elegiría. Particularmente lo que hago y lo que he aprendido que se debe hacer es prepararse, pero eso igual en todas las áreas del periodismo, ¿no? Pero está bien que las rutinas, a veces no, rutinas periodísticas, esta vorágine por ahí que mencionaban hoy, no permite a veces prepararse lo suficientemente bien. Por eso es importante estar preparado antes. O sea, uno no puede, ay, che, me surgió una entrevista con Politi, a ver qué hizo, y voy a ir muy pobre a la entrevista. En realidad tendría que formarme, no solo lo que hizo, ¿no? Pero sí es, ay, bueno, ¿qué precauciones tengo que tener? ¿Cómo tengo que manejar un tema científico? Yo no me puedo formar en ese momento que tengo que ir a hacer la entrevista. Tendría que haberme formado, como muchos periodistas lo están haciendo, y comunicadores y comunicadoras, en instancia previa. Estudio comunicación, estudio periodismo, aprendo cuando tengo pausa y no me corre nadie, y entonces una vez que yo llego a o si soy un investigador o investigadora que quiere empezar a hacer divulgación, bueno, me preparo un poco antes, y bueno, a ver cómo es la lógica, qué tengo que tener en cuenta cuando vaya a contar lo que hago en un medio o a un público no experto, qué tengo que tener en cuenta para atraerlos, para que me entiendan. Eso hay que hacerlo previamente, y después cuando uno está en el territorio, ahí sí ya puede hacer el despliegue o sortear mejor los obstáculos imprevistos que se presenten. Igual hay cosas concretas de los científicos y las científicas que, en principio, esto de que se suelten un poco a lo que está pasando, lo digo en la tele, ¿no? A lo estético, al formato, a que es un ambiente que es otro, ¿no? Es un ambiente que es... Conciencia por Científicos y Científicas nos pasó que desde CONICET nos dijo, qué difícil va a ser esto, ponerlos a hablar, y al final pasó todo lo contrario. O sea, fue espectacular. La gente que ama lo que está haciendo, que está interesada en lo que está haciendo, cuando tiene un espacio para ir a comunicarlo, lo hace y se recontra desenvuelve. No es que pasa que
no van a saber hablar, no van a poder hablar, no van a poder contar con todo eso que suele ser un prejuicio respecto de cómo los científicos cuentan, por lo menos en nuestra experiencia ahí, no nos pasó. Pero sí, digamos esto, la especificidad a veces, hablar con una, ¿no? Con una jerga, con toda una cantidad de cosas que a veces hay que intentar, digamos, hay que tratar de romper. Y por el otro lado muchas veces pasa, y esto tiene que ver con la actividad científica, sobre todo de quienes desarrollan cosas, que hay cosas que no podemos mostrar porque no están patentadas, porque todavía está en un proceso. Entonces también hay mucho celo muchas veces en el marco de lo que son querés mostrar eso que estás haciendo, porque mostrar esto que estás haciendo te puede servir incluso para conseguir un financiamiento, para terminar un desarrollo, por ejemplo, pero no podés mostrar exactamente todo lo que estás haciendo porque te lo pueden chorear, poner. Entonces, esos son recaudos que muchas veces nosotros tenemos que tomar, es hasta dónde mostramos lo que mostramos. Lo que dice ella es fundamental, más bien que uno tiene que haber estudiado y haber visto y saber con qué persona te vas a encontrar y tener una preproducción bastante interesante, porque hay que ser muy respetuoso con eso, con lo que te quiere contar, con lo que está ofreciendo, y uno tiene que estar en condiciones de comprenderlo. Sí, después hay otra, por ahí recurso, el que yo defiendo, pero entiendo que según el contexto no es tan fácil, que es enviarle la nota al investigador o investigadora para que chequee que no haya ninguna tergiversación o malinterpretación, malentendido técnico específico. No para que el científico diga, ay no, titulé así porque esto, o eso no me parece, en realidad esto a la gente no le va a interesar. Claro, sí pasa, pero así pasa, lo ignoro. Porque, y de todas maneras, claro, le explico al científico, mira, te mando la nota para que me digas respecto del contenido, por ahí no sé si a lo mejor puede haber cosas que no entendí bien. Entonces, ese es un recurso que es mucho más fácil cuando uno trabaja para un medio distinto del espacio en el que trabaja el investigador o investigadora. Pasa mucho que en los gabinetes de comunicación de las academias, los y las científicas piensan que tienen derechos sobre ese contenido o que son jefes de esos comunicadores y que por lo tanto tienen la potestad para cambiarle absolutamente el texto en función de los intereses del científico. Eso no, el dominio sobre el texto escrito, sobre el producto, siempre lo tiene el comunicador porque es el que sabe cómo comunicarlo y para eso estudió y se formó. Lo que sí está bueno trabajar junto con los y las científicas es el contenido para no tergiversarlo. Veo que Gustavo hace diferentes caras. No, estamos dejando hablar. Acá Pablo Echarri no puede hablar. No, me gustaría saber tus experiencias como entrevistado. Digo, ¿qué cosas fuiste aprendiendo a lo largo de los años? No, a ver, yo creo, a ver, reflexionando un poco sobre lo que decían las chicas también, ¿no? Que también hay como, yo creo que, simplificando algo mucho más complejo, hay como 3 clases de científicos, ¿sí? Primero creo que la condición central de cualquier científico es hacer ciencia buena y de calidad. Eso es central, digamos, más allá de que tenga la capacidad o no de comunicarlo. O sea, a mí me interesa que alguien que trabaje en el cáncer encuentre un organismo monoclonal que cure el cáncer. Que me lo explique bien o mal es irrelevante. Lo relevante es, en la mayoría de los casos, que haga ciencia buena de calidad y que resuelva aquellos problemas que se comprometió a investigar y demás, a construir un puente, a ver cómo resisten los materiales, ¿no? A excavar un sitio arqueológico, a lo que sea, pero que sea de buena calidad. Eso es lo primero, creo. Dentro de los científicos creo que hay un grupo mayoritario que está muy entusiasmado con lo que hace y que tiene la capacidad de transmitirlo. Creo que eso es la mayoría. Me incluyo en ese grupo, con poca modestia, pero con qué es lo que pienso, digamos, ¿no? Que tengo la capacidad de decirle a la gente qué es lo que estoy haciendo y que todo el mundo me entienda. Me ha pasado y creo que no hay mayor problema. Desde siempre, digamos, desde siempre tuviste esa capacidad. Sí, bueno, pero creo no solo yo, creo que la inmensa mayoría de mis colegas la tiene, y no solo en el campo de la arqueología. La otra vez estuve cenando hace poco con Marcelo Rubinstein, por ejemplo, que trabaja en Obesidad Marihuana, y estuvimos hablando, y también él tiene capacidad de explicarnos a nosotros, y lo he escuchado, cosas muy complejas, muy complejas, con claridad. O sea, todo puede ser reducible a un lenguaje, a un nivel que lo entienda todo el mundo.
es cierto que hay un porcentaje de estos científicos que no tiene esa capacidad o que está muy metido en su cosa y le cuesta, ¿no? Pero eso es un porcentaje menor. Y hay otro porcentaje menor que me parece también que, de alguna manera, digamos, no se enfoca tanto, o sea, la vocación, la necesidad y las ganas de comunicar a veces conspira contra la calidad científica de lo que dicen, ¿sí? O sea, simplifica cosas complejas o el marketing supera la calidad científica, que es otro porcentaje menor, digamos, ¿sí? Entonces, digo, en general yo he tenido buenas experiencias de comunicación cuando me han entrevistado y en general, como decía Victoria, bueno, lo hemos vivido. Yo también pido cuando me hacen una nota escrita, cuando hacen una entrevista, obviamente nada, ya está, y ahí responsable sos vos de lo que dijiste. Si te confundiste, fuiste, digamos, ya está, ya quedaste ahí firmado o grabado. Pero en una nota donde vos hablás mucho tiempo con alguien que no es especialista y que trata de entender y de conceptualizar todo eso, se deslizan errores. Entonces yo también siempre pido chequearla, no cambiarle el contenido, nada, pero cambiarle cosas puntuales, ¿no? Mirá, no son 30.000 años, son 10.000, no pongas primitivo porque no se usa más esa palabra, es incorrecta, en fin, esas cosas creo que lo hacemos la mayoría. Pero entonces, digamos, volviendo a tu pregunta, la experiencia ha sido buena, pero también me parece que una cosa que falta en el tema de la comunicación científica es un formato que acá no se usa y que se usa en otros lugares y me parece muy bueno, y es que le pida al científico que haga la nota y que después un periodista científico lo edite, ¿entendés? O sea, que te diga que hay un descubrimiento sobre lo que sea, lo llaman sobre, qué sé yo, organismos monoclonales, lo llaman a José Monoclonal, que es el experto, que escribe una nota sobre la importancia de ese descubrimiento, ¿no? Y entonces, como a veces entiendo que hay técnicas de edición y hay forma de expresar y todo, entonces esa nota escrita, firmada por José Monoclonal, la edita un periodista y entonces sale la nota. Ese formato acá es inexistente. Bueno, Florentino Ameguino fue uno de los primeros divulgadores y gracias a él empezó un poco el periodismo científico. Era investigador y amateur, sí. Claro, pero en ese momento la ciencia ocupaba un lugar importante. O sea, los diarios eran el soporte de los debates científicos, ¿no? Hasta hace... La expansión de los medios en ese momento no era lo mismo. Claro, hoy los medios son condición de posibilidad de la visibilidad de la ciencia. Sin medios es como que da. No, bueno, pero antes, digamos, estos debates que había, ahora los debates los hacemos en los congresos, digamos, ¿sí? Claro. Está bien, de alguna manera también yo creo que lo que tiene que llegar al público es el resultado del debate, digamos, cuando vos más o menos llegaste a algún consenso sobre algo, bueno, eso es lo que, no todo el debate previo donde hay posiciones encontradas y a veces equivocadas y erróneas que se van emprolijando, digamos, a lo largo de la discusión científica, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Hago una pregunta más para todos y ya arrancamos con las preguntas del público, ya que veo que hay ganas de participar, pero me gustaría que me cuenten cómo ven ustedes en cuanto a la cantidad de noticias científicas que hay en los medios, desde el periodismo y desde la ciencia también. ¿Cómo ven esa presencia en medios de noticias científicas? No sé, yo no sé, no podría, qué sé yo, la verdad es que no lo sé. Supongo que lo que sí veo en los medios, pero así como en los medios en general, como te digo, lo que nosotros hacemos, casi todo lo que nosotros ahí adentro tenemos, es trabajado desde, con una perspectiva de científicos y científicas. Después lo que pasa mucho en los medios, o lo que nosotros evaluamos es que cuando el formato que estamos haciendo, con el programa que presentamos, está vinculado con alguna temática muy de agenda, tiene una visibilidad muy importante, ¿no? Obviamente en el caso nuestro yo no podría decir cuáles son las temáticas científicas que gustan más que otras, ¿sabés qué? Porque como somos muy de experimentar y muy de cruzar cosas, formatos y qué sé yo, no todo sale con el mismo formato. Entonces no me queda muy claro si les gustó más el formato, o les gustó más el contenido, o una mezcla de ambas cosas, o no lo tengo del todo identificado. Claro. Si alguna estudiante que esté presente quiere estudiarlo, estamos muy agradecidos. Depende de cómo lo cuentes. Por eso, depende de cómo lo contás, de en qué plataforma sale, de con qué formato salió, para quiénes está
estaba pensado, digamos, determinadas temáticas. Y solemos hacer cruces y intentamos generar preguntas, pero no lo sabemos. Las cosas que suceden en el marco de temáticas que están puestas ahí para debatir y que estamos feminismos, se comparten 342.000 lugares, lo lleva un montón de gente, lo mira, intercambia, ve. Cuando suceden, por ejemplo, en Ciencia por Científicos y Científicas, experimentos en el espacio, ¿no? Ahí como estaba Petit, después Politi, no, Petit. Que separando, bueno, eso que hicimos ahí fue porque no podía mostrar lo que había inventado porque todavía no estaba patentado, pero lo que es un separador de partículas con aire y no con agua. Está buenísimo lo que desarrolló para estos lugares, qué sé yo, entonces lo empezó a mostrar soplando en el estudio, generando, mostrando cosas, esas cosas, mostrar el experimento en el lugar, gusta. Y después también nos damos cuenta porque hay un montón de escuelas que nos piden materiales y que los bajan y que los usan para eso, pero no sé, nos va muy bien, o sea, cuando hicimos un programa de debate sobre G20, en el marco del G20 se compartió en un montón de lugares, o sea que la agenda también impacta. Y después hay temáticas que, bueno, nada, que son siempre, todas son siempre interesantes, pero lo difícil es hay que ver cómo entrarle a los públicos, cuándo llegan, cuándo lo ven, o sea, por ahí hay un error más nuestro, si lo ve poca gente, en el formato que elegimos, que realmente en lo que se está comunicando, que por ahí está buenísimo. Tener a la agenda como una excusa para que la ciencia ingrese en los medios. Está bueno, sí, para entrar. Digo, cuando pasó lo donde el mamógrafo óptico salió en un medio, de repente había nota de mamógrafo óptico en todos los lugares que se te ocurra. Sí. Entonces después también cuando varios compañeros y compañeras de ese grupo de investigación quedaron afuera de CONICET, también se pudo usar para meter otra información en ese coso, pero digo, es cómo utilizás eso que está pasando y si usás o no usás la agenda como una excusa para darle mayor visibilidad a aquello que se está estudiando. Gustavo, ¿vos coincidís? Sí, lo que pasa es que yo creo que digamos, es difícil también evaluar porque hay tantos medios y tantas formas ahora de comunicación, ¿no? Que es tan complejo, ¿no? Y además yo tengo la sensación de que seguramente yo leo algunas cosas y me estoy perdiendo otras. O sea, yo uso pocas redes sociales y me gusta leer el diario en papel todavía. Entonces ahí ya hay una diferencia abismal entre una parte de la población que vive en redes sociales y se entera las cosas por Facebook o Instagram o lo que sea, y yo, digamos. Entonces es como difícil posicionarme en un lugar tratando de entender. En general, en los medios que yo habitualmente leo y veo en televisión, y eso creo que en general no estoy muy conforme de cómo se representa la ciencia en términos generales, ¿no? Para dar un ejemplo último, muy reciente, es el caso del descubrimiento del mamífero, de un animal marino en la Antártida, que salió publicitado como el Nessie, como un antecesor del monstruo del lago Ness. O sea, el monstruo del lago Ness es una pavada, está fuera del ámbito científico. Entonces vincular eso con un hallazgo paleontológico, digamos, quizás tenga gancho, pero la verdad que es un gancho bastante... que desinforma. Claro, es impune, es una impostura, digamos, no es así. Entonces, ahora, también en estos casos, como también he visto, algunos paleontólogos que les encanta también esta atracción por encontrar el dinosaurio que tiene el codo más curvado, ¿no? O la cola más larga, ¿no? Que hay una cierta competencia marketinera en algunas áreas de la ciencia, y creo que el caso de los dinosauriólogos es uno. Yo no sé quién tiene la culpa, digamos, espero que no sean mis colegas paleontólogos, ¿no? Y hayan sido los periodistas para echarle la culpa. No son los paleontólogos. Pero hay muchas cosas que Vengo de Neuquén, son los paleontólogos. Claro, los paleontólogos, por ejemplo, que estudian los dinosaurios, están muy metidos en esto. Yo creo que hay una crítica que otros le hacen y yo le hago también, porque también están... No, porque vi un dinosaurio... No, pero ese, el más grande lo tenemos nosotros. Porque ese tenía las patas más grandes, pero este tenía además el cuello más largo. Entonces... No sé si alguien estuvo en el Feruglio. Es una cuestión de tamaño, el tamaño importa. Sí, en el dinosaurio siempre. En el Feruglio alguna vez, hace poco, sí. hay un video en el Feruglio
donde están mostrando el descubrimiento de un gigantosaurios o supergigantosaurios o algún megasaurio, ¿no? Entonces muestran la excavación, donde lo están excavando. Está muy bien filmado, o sea, está filmado, evidentemente no parece estar filmado en el momento que lo descubrían, sino que me parece que hay un poco de montaje. Pero no importa, es un recurso lícito, no estoy en contra de eso. Entonces en un momento estaba el fémur del bicho, entonces le miden el largo y entonces le miden el diámetro, ¿no? Bueno, y ahí tocan todas las medidas. Y a la noche se ven los chicos en un puesto en la Patagonia, todo lindo, bucólico, toda la imagen del paleontólogo, el arqueólogo que tenemos en la cabeza, ¿no? El fogón alrededor comiendo y comentando los hallazgos del día, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos, es una imagen que nos pasa a nosotros también. Pero ahí estaba muy lindo, ¿no? Se veía la Patagonia, estaba con el fuego, ahí, eso, y uno de ellos, el director, estaba con una tablet haciendo cálculos, ¿no? Mientras todos estaban comiendo y tomando y charlando, él estaba, entonces decía, bueno, largo tanto, diámetro tanto, y lo metieron en una fórmula que tienen los paleontólogos, que ellos le creen infinitamente esta fórmula. Entonces dice, ¿cuánto tenía el gigantosaurio, que era otro, no descubierto por ellos? ¿Cuánto pesaba? 84 toneladas. Y acá, ¿saben cuánto me da este? 88. Y todos festejaban, ¿no? Ahí, entonces era todo. La gente que va y escucha, que ve eso, que no es. Entonces, cree que todo eso es verdad y que está bien y que eso es la ciencia, encontrar el bicho más grande, ¿no? De alguna manera. Y de alguna manera yo estoy en contra de que estos científicos, amigos, colegas muy respetados, se presten a eso, porque van contra la ciencia que nosotros queremos, la imagen de ciencia que queremos destruir, no la imagen de ciencia de National Geographic, de encontrar las pirámides. Entonces no quiero esa ciencia de las élites, ¿no? De los grandes descubrimientos, en el caso de la arqueología y la paleontología, que es la ciencia que estudia los procesos, trata de entender cómo suceden las cosas, más allá de los grandes eventos de descubrimiento, ¿no? Entonces, me parece, para tratar de redondear la idea, que en los medios en general, la ciencia que se representa es un poco la de los grandes descubrimientos, con cierta complicidad a veces, otras veces no. Bueno, otras veces hay grandes descubrimientos y está bien que salgan, y no esta ciencia más del día a día, de los procesos, de entender cómo suceden las cosas, y no el hallazgo específico, puntual, que diga, uy, qué grande, qué bárbaro, lo que encontramos, ¿no? Y la otra cosa, para redondear también, y es que siempre lo que sucede en Argentina, me parece a mí que en ciencia es lo que sucede en Argentina, ¿no? Que los científicos que se consultan siempre son los de Buenos Aires. Si ustedes se fijan, cuando habla un científico en un canal nacional, es alguien de Buenos Aires. Hay 5 o 6 que están abonados, que cabecean todos los corners, que lo que le pregunten contestan, digamos, en general, no es así. Y nunca hay científicos del interior, nunca llaman a un tipo de Córdoba, alguien de La Barría, de Rosario, que diga a ver qué es lo que pasó. Siempre son más o menos los mismos, que contestan siempre, que tienen su... Y entonces es una retroalimentación. O sea, siempre le preguntan a ellos son los más conocidos, van incrementando su capital simbólico de conocimiento, por lo tanto son supuestamente más atractivos que un cordobés que sabe muchísimo más del tema, pero al cual no está en la agenda de los, ¿no? de los medios en general, ¿no? Entonces, y la última cosa para terminar es que yo creo que también en el tema de difusión científica contemporánea, en los medios, digamos, debe ser muy difícil competir, ¿no? Con toda la oferta de cosas que hay, con la inmediatez y desde Netflix hasta los programas estos que hablan 14 personas a la vez y que todo es así, parar que alguien esté hablando sentado y tratando de desarrollar una idea, ¿no? Interesante o profunda, y que eso lleve 6, 7, 8 minutos y que la gente no pase zapping o no de vuelta a la página o no clique otra cosa. Me parece que es una empresa. Sí, es que por eso justamente, ¿no? Está la alianza con los comunicadores, los periodistas. Porque, digo para ustedes también, ¿no? Sí, claro, no solo. Digo, en comparación, por ejemplo, Chernobyl. Sí. Buenísimo. Hay una serie que si no la vieron, véanla porque es Netflix, espectacular. ¿no? Sí. No está en Netflix. No, es en HBO. Pero bueno, es la misma plataforma, pero está en Es genial y además de entretenida, apasionante, emocionante, espeluznante, el guión está construido en base a una investigación periodística. Muy riguroso. O sea, ahí está la alianza entre el periodismo, la comunicación, el cine, los científicos, para poder explicar, quizás, claro, el error es querer poner a competir frente a una producción como esa, por ejemplo, o frente a Showmatch,
a un científico sentado explicando 8 minutos. Es que no, tal vez no tenga que estar ahí sentado 8 minutos explicando, tal vez tenga que recurrir a bailar a Showmatch. No, ¿a quién quiere ser millonario? No, a otros recursos para que se puede, porque digo, es posible contar con un rigor necesario las investigaciones, la ciencia, sin necesidad de vender el lago Ness, el monstruo del lago Ness, sin mentir y atrayendo. Yo había traído algunos pequeños ejemplos de gráfica, introducciones, pero como para invitarlos a imaginar un poquito. Son reportajes sobre ciencia que se han publicado en distintos medios. Hay una revista buenísima que se llama Principia, que es española. Se las recomiendo, principia.io, para que la busquen en internet. Y tiene, además de reportajes, cuentos sobre temas científicos. Hay uno que, por ejemplo, empieza así: el horror blanco. La vida de una hormiga es dura y está expuesta a numerosas amenazas. Inundaciones, hambrunas y depredadores son solo ejemplos de las vicisitudes que sufren estos insectos. Son supervivientes natas y pelean en comunidad contra estos peligros. Sin embargo, hay una amenaza invisible que todas las hormigas temen. Nadie habla del horror blanco. Me quedan pocos días de vida. Como todas las hormigas, había oído hablar del horror blanco. Es tan antiguo como nuestra especie y lo hemos temido generación tras generación desde los albores del tiempo. En una colonia viven muchas hormigas y eso facilita que las historias se diseminen, especialmente si son de terror. Así arranca un reportaje sobre un hongo, que esto es real, es científico, se deposita en el lomo de la hormiga, la coopta y se adueña de su, porque como se instala en su sistema nervioso, domina su cuerpo y la hace funcionar en beneficio propio y digamos, y le capta el cuerpo, ¿no? Es un horror, es un horror blanco. Bueno, da para abrir la cabeza y pensar mil cosas. ¿Quién lo firma? ¿El científico o el periodista? No, es de Pablo Pineño y es de esta revista y es me parece que es un periodista. A veces hay escritores también. Parece un cuento para contar a un niño. Es que la ciencia es solamente, por eso digo, solamente es tener la habilidad de contarlo. Chernobyl ocurrió en 1986. ¿Cuánto material hay sobre el tema? Yo escuché hablar en la escuela de esto. Hace un montón de años que existe el tema y que hay material. Pero de repente, ahora en 2019, aparece una nueva forma de contar un viejo tema, que sigue siendo apasionante y que vuelve a atrapar por la forma en la que está contado. Nunca nadie antes lo había contado así. Sí, ya todos lo sabíamos, pero nunca nadie antes lo había contado así. Y entonces nos atrapa. ¿Y qué nos atrapa de eso? La novedad, sí, claro. ¿No? Si todos sabemos que Chernobyl, lo que pasó, la forma en la que está contado. ¿Cómo funciona un generador nuclear, por ejemplo? Por eso, siempre las noticias estaban vinculadas a las deformaciones posteriores a la radiación. Claro. La radiación, las malformaciones que había, los cánceres, pero aprendimos cómo funcionaba un reactor nuclear. Y además, cómo funcionaba la política en ese momento. La política dentro, claro. Entonces, yo estoy pensando en algunos capítulos para que los estudiantes lo puedan ver en procesos sociopolíticos del siglo XX. Exacto, porque claro. realmente se muestra el funcionamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, claro, en algunos extractos, que es maravilloso. Porque además el periodismo científico sirve para eso. No para... que no la vi, por favor. No, pero digo, mirala. Igual termina, ya sabes cómo termina. No, está bien. Vamos a ir a una pregunta que hay acá. ¿Qué resultados tiene que tener un periodista con los laboratorios privados que tienen una lógica comercial? Para no hacer pasar, por ejemplo, una nota y que tiene fines publicitarios, por ejemplo. Si le han pasado, ¿qué reflexión tiene sobre eso? No, la realidad es que sí, muchas veces las grandes instituciones que lucran con la ciencia tienen intereses comerciales.
Entonces quieren hacer pasar sus novedades como ciencia o como beneficios sociales, y pagan viajes a los periodistas o a los periodistas o a los comunicadores para que vengan a su congreso. Entonces, claro, una vez que te pagaron el hotel, te trataron divino, te dieron todas las comodidades, te hacen regalitos y te mandan. Es como un poco el visitador médico, ¿viste? O el médico que siempre por eso salió por eso salió la ley de genéricos, para que no te recomienden una marca, porque ahí también hay un entongue entre el médico y el laboratorio. Bueno, el laboratorio digamos, se especializan cada vez más en esas estrategias. Entonces sí hay que tener cuidado como periodista de tratar de distanciarse, y si vos ves que va a venir por ahí la cosa, bueno, no, mirá, descartás el tema. Está lleno de temas científicos para contar. Probablemente ese, si viene así, no sea el más trascendente. A mí una vez me pasó que Coca-Cola tenía como un área de supuesta investigación, y bueno, sí, invitaron lo que pasa es que yo era empleada, es distinto por ahí a veces ser freelance o ser... Yo trabajaba en ese momento para el país, y había que ir a cubrir el avance científico que vendía Coca-Cola, y era, bueno, ponele que era el título creo que fue "La solidaridad nos hace más felices". Bueno, es cierto, sí, era un estudio que, claro, hacer bien te hace bien. No es muy novedoso, pero como Coca-Cola tenía el eslogan de algo relacionado a la felicidad, entonces invitaban a que vinieran a cubrir en una conferencia de prensa, donde también, por supuesto, como tienen grandes recursos, no sé, debe haber sido uno de los mejores desayunos de mi vida, porque los mejores los pagué, o sea que era mejor porque era gratis. Pero, y bueno, y a veces es la línea del medio, pero generalmente tiene un espacio pequeño, no encabezó nunca en esa etapa de un diario. Sí. En este contexto de recorte de la ciencia, pensar cuál es el rol que tiene la comunicación pública de la ciencia y el rol del periodismo científico, porque también pienso en que en todos estos formatos que mostraron, me parece que son recursos interesantes para mostrar socialmente qué es lo que hacemos y la importancia, y por lo menos apropiar colectivamente el reclamo que en este momento estamos llevando a cabo de la ciencia. Nosotros, por ejemplo, el año pasado empezamos a hacer un formato que se llama Cátedra Abierta, y que armamos, digamos, un formato de piso con 4 invitados, invitadas cada programa, que está ahí se pensó como un espacio de mostrar y defender fundamentalmente la educación pública en todos sus niveles, y por supuesto también la investigación científica. Entonces, por un lado, sí entendemos que dar visibilidad y mostrar lo que se hace. Por eso también decía esto lo del mamógrafo, ¿no? O sea, cuando subís la nota del mamógrafo óptico, ponés, bueno, no, porque de repente te lo aplaude todo el mundo, a todo el mundo le parece fantástico, pero bueno, ahora sabés que hay 4 compañeros que no están más, y que estuvieron 10 años investigando, trabajando ahí adentro. Entonces, digo, claro, me parece que sí, que visibilizar cualquier cosa que esté vinculada con lo que hace, y sobre todo porque la investigación y el trabajo, no solo investigación, el trabajo docente, el trabajo de extensión de las universidades y también el de investigación, interviene directamente, modifica directamente los espacios, la región, o sea, debería hacerlo siempre, y en muchos casos sucede, modifica la región, el espacio en donde se encuentra. Entonces, cualquier temática sobre la que vos hables o quieras hablar, que eso también tratamos de hacerlo bastante en el programa de debate, que a veces nos cuesta con los científicos que dicen, nosotros no, qué sé yo, hablemos sobre, qué sé yo, el futuro del trabajo, ¿no? Dice, no, yo no investigo trabajo, no sé qué. Bueno, pero sin embargo, está tu grupo de investigación trabajando a ver si se aumenta o no se aumenta el boleto, y si bueno, hay cosas muy concretas que en cada uno de los lugares de Tandil, de Olavarría, de Azul, de Quequén suceden, en donde hay universidad estudiando, formando parte de equipos de trabajo para tomar algunas decisiones. Entonces yo digo, mostrar todo eso, mostrar para qué sirve, mostrar qué se hace, sirve también para defender
los momentos de crisis son de la ciencia y son de un montón de otras cosas. Nosotros como productora de contenidos audiovisuales durante mucho tiempo hubo una política pública sostenida y fuerte de desarrollo de los medios dentro de las universidades nacionales. Y entonces hubo muchas cosas, posibilidad de contratar personas, posibilidad de equiparse, posibilidad de acomodar los espacios y de tener nuestro estudio y nuestros lugares. Desde 2016 hasta hoy no hubo nunca más un solo financiamiento de absolutamente nada, cero. Incluso la Secretaría de Políticas Universitarias hasta 2015 a las universidades que producíamos contenidos audiovisuales vinculados a estos proyectos, digamos, había un financiamiento dependiendo del grado de desarrollo, ¿no?, de los proyectos anual que nos servía para usar. Bueno, eso ha desaparecido. Entonces, la crisis es en la ciencia y es en un montón de otros aspectos y otros lugares. Lo que sí tratamos es de poner a disposición también esos espacios para contar lo que pasa, para mostrar, para poner en debate, cuando llevamos a debatir a la gente debate, o sea, en el lugar a donde no puede haber otra postura más que defensa de la educación pública, es en cátedra abierta. Puede venir alguien a decir la educación pública es una porquería, bueno, esa no. Censura. En esa sí censura, invitamos toda gente del otro lado, pero en debate y también en cátedra abierta hay posturas bastante divergentes que digamos, porque dentro de quienes defendemos y queremos que haya educación pública hay miles de matices. Eso se pone en discusión y tratamos de hacerlo en ese formato bien específico para que ahí siempre haya una línea de debate de pensar qué es lo que está pasando con la ciencia, qué es lo que está pasando con los salarios de los trabajadores universitarios, qué es lo que pasa en el CONICET, bueno, eso se trata de poner en discusión en un formato. Y después... ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. No, si los medios públicos universitarios tienen alguna ventaja sobre el conjunto de los medios, por esta cuestión de las rutinas que estaban marcando, que ustedes de alguna manera fueron presentando, por esta cuestión de poder hacerlo de calidad, pero además tomarse el tiempo y no trabajar al estilo por ahí paense, así como estabas mencionando, y eso realmente que las universidades o los medios universitarios ocupen un nicho para naturalizar la ciencia, no como algo extraordinario, sino como algo cotidiano. Yo la primera respuesta rápida es sí, obvio, por varias cosas. Por lo que decía al principio, que es que tenemos la posibilidad de asesores de contenido de todas las temáticas que se te ocurran y desde todas las disciplinas entrarle a de diferentes temáticas, y los tenemos muy a mano y no tenemos siempre los mismos 4 que tienen en la agenda, sino que son nuestros compañeros, compañeras de alguna manera. Eso por un lado. Por el otro lado, para mí es fácil decirlo porque todavía no nos corre ningún aire. No tenemos un canal de aire que todos los días hay que ponerle, 8 horas de programación. Nosotros tenemos una plataforma y en esa plataforma ponemos los contenidos que nosotros realizamos y trabajamos con algunas pantallas antes, con Encuentro, Paca Paca, Tec TV, ahora no, pero... no sé, sí, pero como no está más en la órbita del Ministerio de Educación, antes esos canales estaban en la órbita del Ministerio de Educación, entonces éramos como socios naturales, digamos, ¿no? Ahora ya no, y además que no tienen plata. Pero eso por un lado, o sea que sí tenemos la asesoría de contenidos muy a mano, las posibilidades de tomarnos nuestro tiempo, y además no tenemos ningún tipo de condicionamiento en términos de los horarios, ni las pautas publicitarias, ni si Bagó puso plata en el... nada, o sea, en ese sentido sí es una ventaja enorme. Yo le quería preguntar a Victoria, después bueno, si hay más preguntas seguimos, pero como freelance, en tu faceta de freelance, ¿cómo es vender un tema científico a un medio? ¿Con qué dificultades te encontrás? Diferente a lo que pasa en los medios públicos. Sí, como freelance lo que me pasó también es pensando esto en mi doble función que trabajo en Telimec y un poco empecé a retomar la actividad freelance
porque frente a la situación de crisis de la ciencia, claro, en un gobierno que invierte en ciencia, se hace más ciencia, hay más para contar. Pero cuando no hay ciencia, ¿qué vas a contar? Tenés que contar el recorte, tenés que denunciar la situación. ¿Y entonces dónde la podés denunciar? Entonces yo recurrí a volver además porque me gusta, ¿no? Porque es lindo, pero a la actividad freelance. Dije, yo no puedo publicar en la web de Intelimec, porque no es la función de esa comunicación institucional de este lugar. Entonces, pero esto hay que contarlo, porque no puede ser que toda esa ciencia que se estuvo invirtiendo, todos esos grandes proyectos del país que podríamos ser, que están suspendidos, que el mamógrafo está ahora con 4 personas menos para trabajar, con lo cual debe estar bastante ralentizada su producción. Entonces digo, bueno, esto lo cuento en el país, que salga en el país, que alguien lo sepa, y hacer un buen reportaje, lo más digamos, sí y no, y parecido, digamos, en este punto por ahí sí a lo científico, porque el periodismo toma de la lógica científica la idea de objetividad, más allá de que es imposible tanto en ciencia como en periodismo. En ciencia la objetividad tampoco existe. Ya, les tiro esa granada. Ese Chernobyl. Estás tirando muy al final, lo estás tirando. Sí, pero es para que ahora los científicos y las científicas participen. Bueno, entonces digo, tratar de dar la mayor cantidad de datos posibles, la mayor precisión posible para que eso sea creíble. Es frente a un gobierno que cínicamente está diciendo, no es tan así, bueno, son los del CONICET nada más los que se quejan, pero no hay tal crisis. No, mirá, acá, el INLINTA, en otro, los datos, números, como para poder denunciar la situación. Entonces, a veces esos son recursos a los que uno puede acudir para contar esa otra realidad que te está deprimiendo. Y sirvió mucho, por ejemplo, en esa nota que era sobre la crisis, poner en un recuadro algunos grandes proyectos que están parados, que están sin financiamiento desde hace meses, que están suspendidos, como para poner concretamente cuál es la ciencia que no se está haciendo, cuáles son los recortes. No es la investigación del Rey León, más allá de que merece todo mi respeto, porque dar cuenta de cómo los medios y los dibujos animados también nos están vendiendo una ideología determinada, me parece también muy válido, y el periodismo científico sirve para eso también, y junto con la ciencia, para empoderar a la ciudadanía, para que tomemos mejores decisiones, para que no nos engañen tan fácilmente. Las ciencias sociales también sirven para eso, para decir, mirá, los medios de comunicación funcionan con esta lógica, la realidad, las noticias se construyen. El periodismo objetivo no existe, el periodismo independiente no existe, la realidad se construye, las noticias se construyen, está estudiado, lo dice la ciencia. ¿Qué ciencia? Las ciencias sociales. No es que lo digo yo porque me parece. Y con una metodología de investigación que no es teología, por más que a algunos les pueda parecer, sino que es científica y metodológica, y tiene el aval de los pares. Entonces digo, bueno, el periodismo científico y la ciencia nos sirve y nos ayuda a tener una mejor calidad democrática también, y a tomar mejores decisiones. Por eso es importante que tanto comunicadores como científicos se atrevan a hacerlo y aprovechar todas las tecnologías disponibles que hay hoy para... Yo sigo a un científico que es buenísimo, es un español, pero es súper apasionado de lo que cuenta. Está Vale Arvejita en Instagram, que es una bióloga argentina que es súper canchera también para contar. Y hay un español que es Javier Santaolalla, que también yo lo sigo en Facebook y siempre explica temas de física. Y cuando España también le está pasando un poco complicada en temas de ciencia, también aprovecha y
y tiene muchos seguidores y da cuenta de estas cosas. ¿Hay algún científico que le quiera responder a Victoria? La ciencia, ¿es objetiva la ciencia? No, yo digamos, creo que es el ideal que se busca, lo que pasa es que es difícil de llegar, pero no debemos renunciar a buscar objetividad, aunque sabemos que todo esto está cargado. No solo es lo que también, creo que hay hechos objetivos en ciencia, lo que es subjetivo a veces es la validación social del hecho, o el impacto social de ese hecho, ¿no? Ay, qué sé yo, no sé, la fisión nuclear existe, digamos, y por eso tiraron una bomba atómica, no es subjetivo, la bomba atómica cayó, estalló y mató gente porque hubo un desarrollo científico. La validación, la absorción, la discusión, cómo la sociedad absorbe y le da contenido a eso, sí, obviamente es. Hay muchos ejemplos, ¿no?, de descubrimientos científicos que no fueron tomados en el momento y que siglos después o décadas después la gente los absorbió, ¿no? Pero sí, yo creo que más allá de objetiva o no objetiva, sí creo que hay que tener siempre una mirada crítica sobre la ciencia, ¿no? Una crítica es una reflexión sobre cómo se hace ciencia, para quién, dónde. Esa visión crítica creo que es y la que... además una responsabilidad sobre lo que vas a comunicar, no puedes comunicar nada irresponsablemente, hay una ética, me parece que más allá de la objetividad hay una ética que se juega en esto, no voy a comunicar cualquier cosa porque esto pues tiene un impacto social. Bueno, esto fue una discusión que hubo en la década de los 90 con el caso de la crotoxina, por ejemplo, claro, que es un caso paradigmático también de responsabilidad de algunos científicos y de irresponsabilidad de los medios que vendieron como que los científicos argentinos, apelando al nacionalismo que nos caracteriza, habían descubierto la cura contra el cáncer, más o menos. Era así, no son argentinos, son nuestros, ¿viste? Entonces tiene que estar bien y debe ser. Y si no pasa esto es porque seguramente el mundo internacional está, ¿no?, las fuerzas oscuras están en contra nuestra y por eso no hacen que, claro, el tema conspirativo, ¿no?, que también es muy frecuente en nuestra sociedad. Hay una mano ahí levantada. Sí, yo quisiera preguntarles a ver qué opinión tienen, porque hablando de esto de los medios informales, digamos, que hay respecto a cómo se construyen ciertos, digamos, elementos de información en las redes informales respecto a la medicina, a la comunicación de ciertos temas médicos, ¿sí?, que han salido de los ámbitos de las sociedades científicas y empiezan a invadir, digamos, los medios informales con desinformación. Por ejemplo, ustedes saben muy bien, es muy común hablar de este tema de la guerra de las vacunas. Sí. La desestimación que se ha hecho de este tema, ¿sí?, tiene mucho que ver con algo que ustedes decían y que ella comunica también. ¿Cómo se combate eso? La pregunta es esa, ¿cómo se llega a combatir? Yo creo que, a ver, yo personalmente tengo mi postura. Acá hemos dejado de informar las sociedades científicas y los profesionales para que la gente tenga bien claro cuál es la información Sí, la valedera, sí, obviamente. Valedera del tema, pero hay en estos, digamos, medios donde no hay un contralor, ¿sí?, que se publica cualquier cosa, la batalla es muy desigual, porque la gente construye desde esos lugares de desinformación. Yo creo que hay que tener cierta valoración o sea, escuchar bien al otro. Creo que tiene que haber un diálogo entre el científico y la comunidad, por más que vos digas, no, pero está diciendo una boludez. No importa, hay que escuchar esa boludez, porque tiene un propio argumento y es en base al cual vos después podés combatir o tratar de convencer, porque, por ejemplo, los antivacunas dicen, bueno, pero yo no me enfermo, yo no me vacuno, yo no me enfermo. Entonces, claro, lo tienen demostrado fácticamente, dicen, pero yo no me enfermo. No, y después yo escuché leí una explicación de una página abocada a la divulgación, que decía, claro, ¿por qué? Entonces, tomando ese argumento, no hay que desestimarlo, no, está diciendo una mentira, no puede ser, no, a ver, ¿por qué no? Entonces le das una respuesta a esa hipótesis que tiene esa persona. Mira, es real que no te enfermas, sí, es verdad, te creo, pero vos no te enfermas porque todos los de alrededor sí nos vacunamos.
Entonces, claro, estamos generando una barrera de protección. Claro, te estamos protegiendo. Inmunológico, te alimentas bien, haces deporte. El otro día en TN había un científico sentado en TN explicando por qué la Tierra no era plana. En la tele. Bueno, pero de hecho, o sea, hay un tipo. Pero yo estoy en contra del científico que va ahí. Yo estoy en sí. contra del científico que va. Yo no me siento, o sea, no. Aprovechó y criticó el recorte de la ciencia. Se sentó para. No, han contestado, digamos, el tema del terraplanismo es una tontería, claramente no tiene ninguna entidad, o sea, es como hablar de algo, no sé, no deja tener un minuto, no. No, lo usó para otro fin. Pero lo dijo muy al final, pero estuvo, sí, está bien, es verdad, pero el único que dijo media palabra al final, tampoco me hubieran pedido. Sí, es verdad. No es que fue, No, bueno, yo creo que hay que ir, pero... Siguiendo a la no, yo creo que no, yo creo que... los que trabajamos en el ámbito de la medicina solicitamos a las sociedades científicas que tengan atención en esta forma de comunicar, junto a periodistas y comunicadores que tengan la calidad de poder enviar ese mensaje, como vos decís, con esa lectura previa de qué está solicitando la sociedad, qué inquietudes tiene mucha gente de otra generación respecto al cuidado de sus hijos, a cuidar de la salud de sus hijos. Esta es lo que hay que tomar, digamos. Y también lo peor es que piensan que los están cuidando no vacunándolos. Ese es el tema. No es que hay que sensibilizar respecto del cuidado. Tiene que haber políticas públicas. Pero hay que prestar mucha atención no hay que desestimar, digo, porque por algo están las personas que dicen que la Tierra es plana. ¿Por qué hay personas que hoy dicen que la Tierra es plana? Pero es mínimo. No, pero porque es un porcentaje mínimo. Sí, pero también están los antivacunas y están los que van a la homeopatía y los que acuden a la ayurvédica. Está lleno. Bueno, pero... ¿No te parece que tendría que ir un científico a explicar que la Tierra no es plana? Yo creo... ¿No te parece que tiene que darle entidad a esa? No, muchas entidades. Si yo te contesto a vos eso, te estoy dando una entidad. Llevas una foto y ves que es redonda. Es decir, es una pavada. Vaya, usemos el tiempo de los medios, de la gente, de la televisión, del aire, de la zona. Pero el medio te llama solo para discutir eso. Pero no te llama, no te invita. Mirá, como digo yo, alguien que quiero como si fuera mi abuela, por eso digo mi abuela Chicha, mi abuela Chicha no sabe si esos que dicen que la Tierra es plana son unos delirantes o... bueno, porque por ahí le va la teoría conspirativa. Pero digo, ¿por qué existen estos movimientos, esta gente? Porque hay una desconfianza también hacia la ciencia. Hay una crisis de credibilidad que está padeciendo la ciencia que tiene que ver quizá con esta demanda de certezas y que no las puede dar porque la ciencia no sé si no tiene por qué, pero se le ha exigido muchas veces que dé certezas, no las ha podido dar, o ha habido, no sabemos si la luz son ondas o partículas, no estamos seguros. ¿Cómo? Hay una decepción ahí. Claro, pero hay incertezas, digamos. Hay una cosa que pero volviendo a la serie Chernobyl, la cosa es que la Tierra es plana, o sea, hay una abundancia abrumadora. Para el mundo. Pero no está solo su celular y hablar porque la Tierra es redonda. Pero hay que hacer una autocrítica de que a lo mejor es obvio, pero no lo entendieron. Perdón. Para ir cerrando, es terraplanista. No, perdón, para ir cerrando porque es un debate que puede ser infinito y sí, que también genera polémica. Yo lo que me gustaría para cerrar es una reflexión, Gustavo, de finalmente para qué sirve contar ciencia en los medios. Yo creo, yo creo que sirve para que la gente se entere. Primero, que es lo que hacemos los científicos, pero también para que se entere cómo funciona el mundo. Me parece que la ciencia da respuestas a cómo funciona el mundo, a que la Tierra es redonda, a que hablamos por celular porque hay un satélite que gira, digamos, a que el petróleo de Vaca Muerta hace fracking porque no es un petróleo que está en el Triásico de otro lado, para que la gente entienda cómo funciona el mundo. Y cuando vos más sabés, mejor preparado estás para enfrentar desde las ciencias sociales, las químicas, las biológicas, las médicas. O sea, cuanto más sabés, mejor persona sos, mejor te va a ir en la vida, seguramente. Entonces creo que es para eso, no solamente para que la gente perciba los resultados de la ciencia, porque vos hablás por teléfono y hablás por teléfono, digamos, lo que te importa, vos hablas por teléfono, pero qué bueno entender por qué hablas por teléfono celular y porque antes el teléfono con cable era diferente, qué bueno entender eso. Entonces
Creo que los científicos tienen que comunicar para hacer esa parte, para que la gente entienda el resultado de los beneficios que le da la ciencia, el porqué, digamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos, a los panelistas. Un poco esta necesidad de comunicar ciencia y la cantidad de científicos que hay en la Olavarría, en la región, en la universidad, que hay un montón de caudal de trabajo para los periodistas y futuros periodistas. Claro. Y bueno, que haya más interacción, mucha más, entre periodistas y científicos de acá en adelante. Bueno,